Capítulo 19. Hola a todos, prepárense para este capítulo. Este capítulo será el comienzo del arco de Excalibur. Y como los demás, habrá algunos cambios en el canon, pero bueno, esta es mi historia, así que esa es la idea. El punto es que habrá desarrollos interesantes en este arco y muchas preguntas respondidas. En particular, en este capítulo, también aprenderán cómo Shirou obtuvo sus cicatrices y cuál es su sueño. Espero que lo disfruten. Este capítulo también incluirá algunas escenas de lucha e información que será relevante más adelante, así que presten atención. Aunque, honestamente, quería que este capítulo fuera un poco más largo, pero ¿qué se puede hacer? Descargo de responsabilidad. Lo siguiente es una parodia sin fines de lucro creada por fans. Xcholde XD, Xcholde XD New, Xcholde XD Born, Xcholde XD X y Xcholde XD Ero son propiedad de Funimation, Fusimi Shogo, TNK, Pasión de Eiichi e Ishibumi. Por favor, apoyen el lanzamiento oficial. Shirou discurso regular. Pensamientos de Shirou. Nombres de los ataques de Dragon Shot. Shirou, palabras dichas anteriormente. Shirou. Discurso gritado. Bright Dragon hablando. Espadas sagradas y sueños de venganza. El proyecto Espada Sagrada. Rias asintió ante las palabras de Shirou. Sí. Yuto es un sobreviviente de ese proyecto. Asia, Rias y Shirou ya habían regresado a la casa de Shirou después de que terminaron las actividades del club. Había pasado un día desde que fueron al bosque de los familiares, y en ese tiempo, Kiba no había aparecido en la sala del club. Shirou confrontó a Rias y quiso saber por qué Kiba reaccionó de esa manera después de verlo sostener a Dirnu. Rias y Asia entraron a su habitación. Rias estaba sentada en una silla, Asia estaba sentada en la cama y Shirou estaba de pie. Rias había comenzado a contarles sobre Kiba. Hubo un proyecto hace varios años dentro de la iglesia cristiana que tenía como objetivo hacer que aquellos que pudieran manejar la espada sagrada Excalibur. Esta es la primera vez que escucho esto, dijo Asia. Eso no significa mucho considerando que para ellos solo eras una herramienta utilizada para curar, sin mencionar que eras fácil de controlar. Es obvio que no te dirían nada importante, pensó Shirou secamente. Las espadas sagradas son las armas definitivas contra los demonios. Si nosotros, los demonios, tocamos la espada sagrada, nos quemaremos. Si nos corta, seremos eliminados sin dejar rastro. Podría considerarse el arma definitiva para aquellos que creen en Dios y ven a los demonios como enemigos. Bueno, sí, eso es natural. Quiero decir, los ángeles y los ángeles caídos ya usan el aura sagrada, por lo que tendría sentido que pusieran ese atributo sagrado en armas como las espadas sagradas, razonó Shirou. Es cierto, pero incluso así, Excalibur es un caso especial, explicó Rias. Aunque hay numerosas espadas sagradas originarias de todo el mundo, sigo pensando que la más famosa sería Excalibur. Incluso en Japón, aparece en muchos libros. Es un arma sagrada que se crea a través de la magia y la alquimia por aquellos que llegan al territorio de Dios. Pero las espadas sagradas eligen a sus portadores, al igual que Dirnu eligió a ti. He oído que solo una persona en una década o así es elegida. Bueno, personalmente, yo digo que Excalibur está sobrevalorada, argumentó Shirou. Independientemente de la frecuencia con la que se mencione en un montón de historias diferentes, todavía hay otras espadas que han logrado tanto, si no más, que Excalibur. Como Arondigut empuñada por Lancelot, que era el caballero más fuerte de la mesa redonda y se decía que podía cortar cualquier cosa en el mundo. O Durandal empuñada por el paladín Roland que se utilizó para derrotar a un ejército de 100.000 hombres sin ayuda de nadie, en Número. O qué tal mi favorita, Caliburn, una espada que también fue empuñada por el rey Arturo al igual que Excalibur, excepto que era conocida como la espada sagrada más fuerte. Rias y Asia parpadearon, mirándolo, sorprendidas. No sabía que estuvieras tan informado sobre las espadas sagradas legendarias, Shirou. He tenido una fascinación con las armas legendarias desde que era un niño, y no es exclusivo de las espadas, para que lo sepas, aclaró Shirou. En cualquier caso, el hecho es que Excalibur sigue siendo una espada conocida y temida por el inframundo desde tiempos antiguos. Ni siquiera el Sacred Heart de elemento sagrado de la clase Longinus tiene el poder para igualarla. ¿Ahora existen Longinus de elemento sagrado? Preguntó Shirou, sorprendido. ¿Por qué me estoy enterando de esto recién ahora? ¿Entonces también existen Sacred Hearts que hacen espadas sagradas? No es que no las haya.
Pero si la comparas con las espadas sagradas que ya existen, es un poco deficiente. Por supuesto, no digo que sea débil. Entre ellas, hay un utensilio sagrado incluido en el Longinus, al igual que tuvo usted Gear. El más famoso es el Sacred Gear que empuñaba la persona que mató a Jesucristo, el verdadero Longinus. También se dice que el nombre Longinus se deriva de él. Espera, ¿qué? ¿Te refieres a la lanza que el santo Longinus usó para matar a Jesús crucificado? ¿Esa es la Sacred Gear número 1? Cuestionó Shirou. Así es, debido a que fue capaz de atravesar y matar al Hijo de Dios, se convirtió en un tesoro sagrado, uno con una cantidad casi insuperable de aura sagrada que incluso puede vaporizar a un demonio de clase suprema con un solo golpe, explicó Rías. De todos los Longinus, el Longinus verdadero es el que tiene el mayor potencial para matar a un dios si se domina. Entonces, ¿estás diciendo que una lanza común y corriente que se utilizó para matar a un semidios que ya estaba a punto de morir se convirtió en el arma sagrada más poderosa que puede matar a un dios, si se le da el entrenamiento adecuado? Resumió Shirou. ¿Así es como funciona? No puede ser así. Rías solo suspiró. Sé que suena extraño, pero así fue como sucedió. Pero para las espadas sagradas, en este punto, no hay un Sacred Gear sagrado que pueda competir con Excalibur, Durandal o Ama no Murakumo no Tsurugi, porque estas espadas sagradas son demasiado poderosas. Es lo mismo con las espadas demoníacas. Sí, todavía no hemos abordado el elefante en la habitación, señaló Shirou. ¿Elefante? ¿Dónde? Preguntó Asia en un tono inocente y confundido. Shirou se dio una palmada en la frente. Tengo que dejar de usar metáforas delante de ti. Gimió antes de volverse hacia Rías. Quiero decir, el problema principal, ¿qué tiene que ver Kiba con todo esto? Puto y los involucrados en el proyecto recibieron un tratamiento artificial para adaptarse a la espada sagrada, particularmente a la Excalibur, respondió Rías. ¿Artificial? Shirou todavía parecía confundido. Las espadas sagradas son una amenaza para los demonios, pero nuestra mayor ventaja es que solo unas pocas personas pueden usarlas. Tiene que ser un rasgo con el que naces. Puedes o no puedes. Por eso nos sorprendió tanto cuando resultaste ser uno de ellos. Así que eso es lo que quisiste decir cuando dijiste natural, se dio cuenta Shirou. Sí, pero la iglesia decidió que eso era demasiado problema, por lo que intentaron un proyecto que crearía más usuarios de la espada sagrada, por lo que en lugar de que nacieran, se crearían, continuó Rías. Para hacerlo, reunieron a un grupo de niños huérfanos y los usaron para intentar crear usuarios de la espada sagrada para manejar Excalibur. ¿Pero por qué utilizarían niños para un experimento así? Preguntó Asia. Eso es obvio. Shirou apretó el puño y entrecerró los ojos. Porque esta era una operación clandestina. Querían que esto funcionara sin importarles en lo más mínimo los involucrados o las consecuencias. ¿Y qué mejor objetivo que los niños que no pueden defenderse o incluso cuestionar lo que los adultos les dicen? Probablemente les dijeron, lo que estás haciendo es en nombre de Dios o alguna otra porquería por el estilo para que obedecieran, e incluso si no lo hacían, no era como si pudieran hacer algo al respecto. No, eso es cruel. Es demasiado cruel, dijo Asia con lágrimas en los ojos. Esa es la iglesia, respondió Shirou. Desafortunadamente, esa también es la verdad. Pero la verdadera tragedia vino después de eso, dijo Rías, cerrando los ojos, molesta. Yuto no pudo adaptarse a las espadas sagradas. No solo Yuto, sino que parece que todos los que recibieron un trato similar al de Yuto tampoco pudieron, y déjame adivinar. Como no tuvieron éxito, los que dirigían el proyecto decidieron cancelarlo. En otras palabras, me temo que es justo lo que estás pensando, Rías confirmó las palabras de Shirou. La gente de la iglesia decidió ver a los que no pudieron adaptarse a las espadas sagradas como productos defectuosos y se deshicieron de ellos. Los ojos de Rías cambiaron porque también sintió incomodidad. La mayoría de las personas con las que experimentaron fueron asesinadas, incluido Yuto. Solo porque no pudieron adaptarse a las espadas sagradas, no puede ser. No es un acto aceptable para quienes sirven a Dios, dijo Asia con pesar. Parece que esto fue un gran shock para Asia. Sus ojos ahora estaban cubiertos de lágrimas. No habrá ningún punto bajo en el que no se hundirán. Pensó Shirou, sintiendo que su ira crecía en su interior. Ellos, la gente de la iglesia, nos llaman demonios, una existencia malvada, pero creo que las malas intenciones de los humanos son el mayor mal de este mundo, dijo Rías con ojos tristes.
Yo digo que ambos son malvados, dijo Shirou, lo que sorprendió a Rias. No hay duda de que los demonios son malvados, nuestra propia existencia nace del pecado, pero el hecho es que no lo negamos ni tratamos de cambiar porque eso es lo que nos hace demonios. Hasta cierto punto, de todos modos, razonó Shirou. Pero para ellos, todo lo que les importa es lo que sienten que es correcto para ellos. Desde su perspectiva, debido a que están destruyendo lo que dicen que es malo, en este caso, los demonios, todo lo que hacen es correcto, sin importar lo que sea. Rias asimiló todo eso y asintió. Sí, creo que eso se acerca mucho más a la verdad. Entonces, ¿cómo terminó Kiba convirtiéndose en tu caballero? Preguntó Shirou. Cuando todos los niños iban a ser eliminados, uno de ellos pudo escapar, a pesar de estar al borde de la muerte. Ese niño era Yuto. Cuando reencarné a Yuto en un demonio, ese niño estaba jurando venganza incluso cuando estaba en una situación crítica. Rias recordó angustiada. Debido a que sus talentos se estaban utilizando para las espadas sagradas desde que nació, quería que usara sus talentos como demonio. El talento de Yuto para usar espadas sería un desperdicio si solo lo usara para las espadas sagradas. Entonces, en lugar de eso, le diste espadas demoníacas, fue una decisión un tanto aleatoria, ¿no crees? Preguntó Shirou. Quiero decir, simplemente fue una coincidencia que él naciera con espada de nacimiento. Tal vez, pero de todos modos me alegré de que él pudiera despertar a su verdadero potencial, dijo Rias. Pero lamentablemente, ese chico no pudo olvidarlo. Las espadas sagradas. Aquellos que estaban involucrados con las espadas sagradas. ¿Y la gente de la iglesia, es tan despistada? Pensó Shirou. Es natural que no pudiera olvidarlo. Arruinaron su vida, ¿y para qué? Un experimento fallido. Cualquiera querría venganza después de eso. Me sorprendería que lo olvidara. Rias dejó escapar un suspiro. De todos modos, lo cuidaré por ahora. Ahora mismo, su cabeza está llena de sentimientos hacia las espadas sagradas. Pero espero que vuelva a ser el mismo de siempre. Dudo seriamente que eso suceda, argumentó Shirou. Ya viste cómo era. Está bastante claro que su antiguo yo no estará aquí pronto. ¿Por qué piensas eso? Preguntó Rias. ¿De verdad eres tan ingenuo? Preguntó Shirou, molesto. Acabas de contarme lo que le pasó. Perdió a sus amigos, su infancia e incluso su vida. ¿Y por qué? Por una estúpida espada. Por supuesto, no sería capaz de aceptar eso y seguir adelante. El pasado te sigue sin importar a dónde vayas. Este siempre fue su objetivo final, lo que siempre estaba pensando en el fondo. Ahora solo está afuera. Eso no puede ser. Negó Rias. Desde ese día, he hecho todo lo que he podido para mostrarle un camino mejor, una vida pacífica, un lugar al que pueda pertenecer, una familia. Esas son todas las cosas que tiene ahora, y eso le devolvió la sonrisa. Él no. ¿Qué te hace pensar que todo eso fue suficiente para borrar el dolor que sintió cuando perdió todo? Shirou la interrumpió. Después de que una persona siente que lo perdió todo, ese sentimiento no puede desaparecer con el tiempo. No importa cuánto la sofoques o intentes hacer que lo olvide, ese sentimiento se queda contigo. Tal vez incluso por el resto de tu vida, no puedes simplemente esperar que alguien siga adelante y lo olvide, dijo emocionado. ¿Una familia? Su sonrisa. El hecho de que puedas sonreír no siempre significa que seas feliz. Solo significa que has mejorado en ocultar tus emociones, y sin ofender, pero no puedes simplemente encontrar a alguien que perdió a la única familia que tenía y pensar que decir tendrás una nueva familia lo hará sentir mejor. Sin un cierre real, eso solo puede hacerlo sentir peor. Tanto Rias como Asia quedaron completamente desconcertadas. Ninguna de las dos esperaba que Shirou respondiera de esa manera o mostrara tanta emoción. Uno podría pensar que ya no se trataba de Kiba. El obispo de cabello dorado y el rey de cabello carmesí simplemente se quedaron en silencio por un momento, sin saber qué decir en este punto. El propio Shirou se dio cuenta de que había dicho más de lo que quería y trató de ignorarlo. De todos modos, probablemente así es como se siente Kiba en este momento, dijo Shirou mientras desviaba la mirada. Ambos se dieron cuenta de que en parte se refería a sí mismo y, muy probablemente, hablaba por experiencia propia, pero ninguno de los dos preguntó por qué temían acabar lastimándolo o al sacar a relucir un tema delicado. Así que lo dejaron de lado. Aún así, supongo que ver una espada sagrada lo hizo reaccionar, observó Shirou.
Por otra parte, después de lo que pasó, no es sorprendente que las espadas sagradas sean su advertencia. Aún me sorprende que seas un portador nato de la espada sagrada, Shirou. Rías aceptó el cambio de tema. ¿Conoces a alguien que esté relacionado con la iglesia? Nada grave. Toda mi familia era cristiana, cuando mis padres aún vivían. Shirou dijo que la última parte le dolía y le hacía amargura. Pero ahora mismo soy un no creyente y no sé qué opina Mika al respecto. ¿Qué pasa con los parientes? Preguntó Rías. No tenemos ninguno, dijo inmediatamente. Y aunque lo tuviéramos, no lo sabría. La única familia que he tenido está en esta casa o muerta. Lo siento, dijo Rías. Su voz era suave pero dolida. Aunque, si me preguntas algo, sí recuerdo algo. Cuando era niño, había una familia cristiana viviendo justo al lado de nuestra casa. Venían casi todos los días y eran muy cercanos a mis padres. Incluso tenían un hijo que era un año menor que yo, así que los veíamos muy a menudo. También eran grandes creyentes. Entonces, ¿dónde está esta familia ahora? Preguntó Asia. Después de un tiempo se mudaron al extranjero y, si quieres saber cómo eran, solo puedo describirlos de memoria porque no hay fotos de ellos. Es una pena. No los odiaba. Excepto que el niño era un poco raro, recordó Shirou. ¿Raro, cómo? Preguntó Rías. Ese simplemente extraño, está bien. Y ese es el final de la discusión, pensó Shirou. No hay forma de que les diga lo que hizo antes de mudarse. ¿Qué clase de persona sale del closet a la edad de 6 años? He oído hablar de la madurez temprana, pero esto es ridículo. Supongo que es suficiente por ahora. Rías se levantó de su asiento. Vamos a dormir. Aunque lo pensemos, no es como si el comportamiento de Yuto volviera a la normalidad. Después de decir eso, Rías comenzó a quitarse la ropa. Asia se puso nerviosa y empezó a sonrojarse. Mientras Shirou levantaba una ceja. Rías. ¿Te importaría decirme por qué te quitas la ropa aquí? ¿Por qué? Sabes que no puedo dormir sin estar desnuda, Shirou. Respondió Rías como si fuera obvio. No sé por qué esperas que yo sepa eso, murmuró Shirou, irritado. Pero no es eso lo que quise decir. Quiero decir, ¿por qué te estás quitando la ropa aquí en mi habitación? Rías no dejó de desnudarse. Respondió mientras sus pechos rebotaban después de quitarse el sujetador. Eso es porque voy a dormir contigo. Una vez más, Rías respondió como si fuera obvio. ¿Y cuándo se decidió eso? Preguntó Shirou molesto. Bueno, no puedo volver a casa con esta lluvia torrencial, así que decidí que sería mejor dormir aquí, razonó Rías. Sí, espero que te olvides de la parte en la que no he aceptado esto, le recordó Shirou. Entonces yo también dormiré aquí. Proclamó Asia mientras comenzaba a desnudarse. Yo también dormiré con Shirou-san. Oh, por el amor de Dios, pensó Shirou mientras se daba una palmada en la cara. Los dos ahora estaban completamente desnudos. Lo justo es justo, Asia, le dijo Rías. Yo lo reclamé primero por esta noche. Asia hizo pucheros. No creo que también tengo derecho a acostarme con Shirou-san. No quiero quedarme fuera. Entonces dejemos que Shirou decida, sugirió Rías. Ambos miraron al demonio de cabello plateado. ¿Qué dices, Shirou? Shirou los miró a ambos con los ojos entrecerrados. ¿Qué digo? Digo. A la mierda con esta mierda. Voy a salir a entrenar un poco. Se dio la vuelta. ¿Qué? Pero no nos has dicho quién se acostará contigo, dijo Rías. Ten una pista, ¿quieres? Si es mi elección, entonces no elijo a ninguno. No voy a entrar en esta estúpida discusión. Dicho esto, Shirou se puso una chaqueta fina. En ese momento, llevaba una camisa negra abotonada, unos vaqueros de cuero y una chaqueta fina gris. Estaré fuera un rato, así que no te molestes en esperarme. Ahora tanto Rías como Asia hicieron pucheros. Oh, una cosa más. Shirou se giró para mirarlos. ¿Qué pasa? Preguntó Rías. Shirou notó que ninguno de los dos parecía desconcertado por el hecho de que todavía estuvieran desnudos. ¿Cómo llegaron las cosas a un punto en el que es normal para mí verlos desnudos? Gimió en su mente antes de hablar. Volvemos a lo que estábamos hablando sobre Excalibur. Oh, ¿qué es lo que querías preguntar? Rías ahora parecía confundida. Shirou se acercó a Dirnoin, que estaba envainada en un rincón de la habitación.
Déjame preguntarte, ¿cómo crees que me iría contra Excalibur ahora mismo, con Dirnuin, hipotéticamente? Ahora mismo, tendrías una buena oportunidad, respondió Rias. Pero eso es solo porque Excalibur ya no es lo que solía ser. Shirou parecía confundido. ¿Qué estás diciendo? La verdad es que Excalibur se rompió hace mucho tiempo durante la Gran Guerra. ¿Se rompió? Debes estar bromeando. La llamada espada sagrada definitiva se rompió, dijo Shirou, molesto. Espera, entonces, ¿la Excalibur de la que hablabas es otra? No exactamente. Excalibur se rompió en pedazos durante la Gran Guerra hace mucho tiempo. Los fragmentos fueron recolectados y transformados en una nueva forma mediante la alquimia. Se convirtieron en 7 espadas, explicó Rias. Excalibur alguna vez fue una espada sagrada incomparable que tenía 7 habilidades diferentes. Ahora son 7 espadas diferentes, cada una con una habilidad única. Entonces la espada se rompió hace mucho tiempo y la iglesia decidió reciclarla. Entonces solo es un producto dañado, dijo Shirou, decepcionado. No deberías subestimarla, le advirtió Rias. Aunque ya no sea tan poderosa como antes, Excalibur sigue siendo una poderosa espada sagrada que puede acabar con la vida de un demonio de un solo tajo. Bueno, entonces, ¿cómo se comparan estos fragmentos con otras espadas sagradas legendarias, específicamente Dirnuin? Cuestionó Shirou. Bueno, Rias pensó por un momento. No se pueden comparar con otras espadas sagradas legendarias como Caliburn, Durandal o Ama no Murakumo no Tsurugi, pero aún así tienen un nivel extremadamente alto. En cuanto a Dirnuin, diría que su poder sería lo suficientemente cercano como para ser comparables entre sí. Pero como dije, los fragmentos de Excalibur tienen diferentes habilidades únicas. Algunas son más adecuadas para luchar que otras. Entonces, al final, el resultado se decidirá en función de cuál Excalibur sea, dedujo Shirou. Y, lo que es más importante, el calibre de sus portadores. Shirou se quedó pensando profundamente en esto. Shirou, todo esto es hipotético, ¿no? Preguntó Rias, nerviosa y preocupada por todas estas preguntas. Sí, por supuesto, respondió Shirou antes de salir. Shirou bajó las escaleras con Dirnuin atado a su espalda. Estaba oculto por su chaqueta, por lo que solo sobresalía la empuñadura. Se dirigió a la puerta principal mientras pasaba por la sala de estar. ¿Vas a salir? Se escuchó una voz, haciendo que Shirou se girara y viera a Mika sentada en el sofá de la sala de estar. Mika, es medianoche. ¿Por qué estás aquí abajo? Preguntó Shirou. Yo podría preguntarte lo mismo. Simplemente salía a hacer un entrenamiento. Mika entrecerró los ojos. Fue una conversación interesante la que tuviste con Rias. Los ojos de Shirou se abrieron de par en par antes de suspirar. ¿Ya lo escuchaste? Por supuesto que sí. Yo también tenía curiosidad por esto, ¿sabes? Dijo Mika con tono serio. Escuché sobre el proyecto de la espada sagrada, el pasado de Kiba, todo. Luego bajó la mirada un poco. Y también, sobre lo que dijiste. Shirou tenía la misma expresión. Lo sé. No debería ponerme tan nervioso, pero, apretó los puños. No pude evitarlo. Lo sé. Solo alguien que lo haya vivido sabe cómo se siente, asintió Mika. Sí, pero de todas las personas, nunca esperé a Kiba. ¿Es por eso que realmente sales, a buscar a Kiba? Preguntó Mika. Shirou negó con la cabeza. En absoluto. La verdad es que hay algo ahí fuera. Mika arqueó una ceja. ¿Hay algo ahí afuera? Desde que mi poder aumentó, he mejorado en sentir otras cosas. Drake me dijo que a veces, cuando un aura es demasiado fuerte, no puedes sentirla a menos que el dueño la baje deliberadamente a un nivel en el que puedas sentirla, explicó Shirou. Y desde que obtuve a Dirnuin, sentí que podía sentir algo fuerte en algún lugar de la ciudad. Antes era débil, pero esta noche, puedo sentirlo claramente. Así que, sea quien sea, está cerca. Mika pensó por un momento. Pero la diferencia de poder entre tú y yo, o incluso entre tú y Rias, no debería ser tan grande. Entonces, ¿por qué eres la única que lo siente? ¿Y por qué solo después de que conseguiste a Dirnuin? Porque el aura que he estado sintiendo es un aura sagrada, respondió Shirou con gravedad. Mika tenía una mirada de comprensión. Eso tiene sentido entonces. Los demonios no pueden sentir el aura sagrada en absoluto.
Solo pueden saber cuando algo es del elemento sagrado, cuando su instinto demoníaco les advierte del peligro, y cuando está justo frente a ellos, pueden sentir lo potente que es. Pero tú eres un caso especial. Tienes sentidos y puedes sentir el aura sagrada, considerando que tienes una espada sagrada. Así es, asintió Shirou. Lo que estaba sintiendo se parecía un poco a Dirnuin, lo que me llevó a creer que había otra espada sagrada cerca. Y por eso le hacías esas preguntas a Rías sobre Excalibur, señaló Mika. Pero, ¿por qué Excalibur específicamente? Porque tuve la sensación de que me enfrentaría a Excalibur muy pronto después de que se mencionara, y después de escuchar que hay 7 de ellos, estoy aún más seguro de ello. Shirou respiró profundamente. Tengo un don para poder decir cuando se acercan los problemas, algo así como un sexto sentido. Entonces, ¿estás diciendo que vas a salir a buscar la fuente de esta aura y luchar contra ellos? Preguntó Mika, sonando preocupada. Tengo que hacerlo, o mejor dicho, soy el único que puede hacerlo, dijo Shirou, muy serio. Dejando a un lado el poder, soy el único demonio aquí que tiene experiencia en luchar contra enemigos que pueden realizar ataques sagrados, y como tengo una espada sagrada que puede competir con una Excalibur reciclada, puedo enfrentarlos en igualdad de condiciones, al menos en lo que respecta a las armas. Pero, Mika tenía una expresión preocupada y molesta al mismo tiempo. Sé que es una posibilidad remota, pero ya has oído lo que yo he oído. Basta con un solo tajo para matar a un demonio. Y además, si dejo esto así, lo más probable es que se convierta en un problema mayor. Necesito resolver esto ahora. Las palabras de Shirou tenían sentido, pero lo que estaba planeando todavía lo pondría en más peligro del que jamás había estado. Hermano mayor, entonces al menos, prométeme que volverás, ¿de acuerdo? Dijo Mika con tristeza. Shirou no se dio la vuelta. HMPH, por supuesto. ¿Quién crees que soy? Dijo con confianza. Con eso, Shirou se paró frente a la puerta con su mano en el pomo y estaba a punto de abrir la puerta y salir, pero entonces Mika lo llamó. Esperar. Shirou se detiene pero no mira hacia atrás. ¿Qué? Mika tiene una sonrisa triste en su rostro y junta sus manos para formar un corazón. Te amo. Shirou no responde y simplemente procede a abrir la puerta. Lo sé, pensó Shirou mientras salía. La lluvia caía sobre la ciudad de Kuo mientras el cielo nocturno estaba completamente cubierto de nubes. El escenario perfecto para alguien que está deprimido. Yuto Kiba caminaba solo por las calles, tratando de aclarar su mente, pero todo lo que podía pensar eran los pensamientos que habían plagado su mente desde que era un niño. Esperando que la lluvia pudiera refrescarle la cabeza. Nunca he olvidado mi venganza hacia la espada sagrada Excalibur, pensó Kiba para sí mismo. Me estaba volviendo senil con el estilo de vida en la escuela. Hice camaradas, obtuve un estilo de vida y recibí un nombre. También recibí un propósito en la vida de mi maestro, Rías Gremory. Pedir más felicidad es algo malo. Ciertamente es malo. Hasta que logre mi propósito, nunca he pensado que podría seguir viviendo en nombre de mis camaradas. Chapoteo. Sus pensamientos fueron interrumpidos de repente cuando escuchó un sonido de agua que era diferente al sonido de la lluvia. Un sacerdote se le apareció a Kiba. Era un hombre que vestía la ropa tradicional de un sacerdote y llevaba una cruz colgada del cuello. Kiba sintió que su ira aumentaba al verlo. Después de todo, eran una de las cosas que odiaba, el objetivo de su odio. Además, en el estado mental en el que se encontraba ahora, incluso se sintió tentado a matar a ese sacerdote en ese momento. Exclamación de cierre hasta que se dio cuenta de que el sacerdote tenía una mancha de sangre en el estómago y, al toser un poco de sangre, se cayó al suelo, lo que sorprendió al odioso caballero. ¿Lo atacó alguien? ¿Quién? Se preguntó Kiba. Un enemigo. De repente, sintió una presencia anormal y creó una espada demoníaca al instante. Sabía que lo que estaba sintiendo era una fuerte intención asesina. La intención asesina de quien quiera que viniera se sentía lo suficientemente grande, casi visible. Era inhumano incluso para un demonio. Chispa. Justo frente a él, había un reflejo de metal bajo la lluvia. Luego hubo una chispa. Cuando movió su cuerpo hacia el lugar de donde provenía la intención asesina, había alguien empuñando una espada larga que vino a atacarlo. Kiba se detuvo por completo cuando se enfrentó a esa persona. Vestía la misma ropa que el sacerdote que acababa de morir frente a él. Un sacerdote.
Excepto que este claramente emitía una poderosa intención asesina. Ninar. Ninar. Yairi. Ha pasado un tiempo, dijo una voz demasiado familiar, esbozando una sonrisa repugnante. ¿Me extrañaste? Vamos, admítelo, me extrañaste. Conozco a este joven sacerdote que está dando una sonrisa repugnante, pensó Kiba mientras lo miraba enojado. Shirou-kun lo describió antes. Un sacerdote loco de cabello blanco, Fred Zelfan. Él es el que luchó contra Shirou-kun en el incidente anterior que involucró a los ángeles caídos. Me dijeron que huyó cuando terminó. Kiba sintió que se estaba enojando más con solo mirarlo. Tal como escuché, está mostrando una sonrisa repugnante que me está molestando. Supongo que eres Fred Zelfan, dijo Kiba en voz alta. Parece que todavía estás en esta ciudad a pesar de haber sido derrotado por Shirou-kun. ¿Qué tienes hoy? Lo siento, pero estoy de muy mal humor hoy. Habló con un tono enojado, pero Fred simplemente se rió. Ah. Un amigo de Shirou-kun. Bueno, qué buen momento. Estaba pensando en él. En lo mucho que quería matarlo, debe ser el destino. Maravilloso. En mi caso, estoy tan feliz que voy a derramar algunas lágrimas por mi fatídico encuentro contigo. Tiene esa forma arrogante de hablar. En serio, me saca de quicio. Ya lo odiaba por ser sacerdote. Cuando Kiba intentó hacer una espada demoníaca en su mano izquierda, la espada larga que Fred estaba empuñando comenzó a emitir un aura sagrada. Kiba jaleó. Esa luz. Esa aura. Ese brillo. Era un aura que conocía muy bien. Me estaba aburriendo de cazar sacerdotes, así que este es realmente un buen momento. Muy bien. Buen momento, de verdad, dijo Fred con la lengua afuera. Mi Excalibur y tu espada demoníaca, ¿puedes dejarme comprobar cuál es más fuerte? Ja 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 ja. Te lo pagaré matándote. Fred se lanzó contra Kiba y saltó en el aire. Levantó la espada Excalibur sobre su cabeza mientras descendía hacia Kiba. Todo lo que el caballero rubio pudo hacer fue levantar su propia espada para bloquearla. Choque. KRRGH, gruñó Kiba mientras cruzaba espadas con Fred. Sus ojos brillaron peligrosamente y su postura cambió. Era mucho más débil y menos refinada de lo habitual. En ese instante, apretó más fuerte su espada demoníaca. Nunca perdonaré a Excalibur por lo que me hizo. Hora de morir. Ninguno de los dos espadachines perdió demasiado tiempo después del comienzo de su duelo. Para un ojo inexperto, solo parecían dos chispas chocando entre sí bajo la lluvia, casi imposibles de percibir. Pero en realidad, ambos estaban librando una batalla feroz y de alta velocidad, chocando constantemente sus armas entre sí. Y Kiba no parecía estar bien. Sus movimientos eran más lentos de lo normal, demasiado agitados para concentrarse o prestar atención a su entorno. Jejejeje. Tu linda cara está hecha un desastre. Fred se rió entre dientes mientras entrelazaban sus espadas. Justo como si hubiera sido hecha para ser la presa de la poderosa Excalibur. Cállate la boca. Kiba lo pateó. Santo borrador. Al oír su llamado, la espada de Kiba se cubrió de un aura completamente negra. Hilos de oscuridad se extendieron desde la espada de Kiba y envolvieron la Excalibur de Fred, solo para que la espada sagrada brillara y los expulsara. Eso no va a funcionar, lo siento. Gritó Fred. Solo quería asegurarme de que era real. Ahora no dudaré en cortarte a ti y a esa espada por la mitad. Kiba se lanzó hacia Fred, cortando contra su Excalibur una y otra vez, mientras Fred levantaba su defensa y seguía bloqueándolo o parándolo divertido, obviamente jugando con él. ¡Ja! Kiba rugió, cargando hacia Fred. Demasiado lento, señaló Fred, divertido mientras esquivaba y pateaba fácilmente a Kiba. Con eso, Kiba se abalanzó sobre él nuevamente y él continuó bloqueando e intercambiando golpes de espada con Kiba. Habiendo tenido suficiente, Fred aprovechó una abertura y cortó a Kiba en el hombro. ¡Auk! Kiba gruñó mientras la sangre brotaba de su herida y cayó de rodillas. Y ahora viene la mejor parte. Voy a cortarte esa asquerosa cabeza de demonio. Fred se abalanzó sobre Kiba, preparándose para decapitarlo. Maldita sea. Maldijo Kiba por dentro. Reproducir Host, Burning My Soul, versión de Kamen Rider. Una figura ensombrecida pasó velozmente por delante de Kiba bajo la lluvia. Los ojos de ambos espadachines se abrieron de par en par cuando la figura apareció entre ellos y, con un golpe de puño, golpeó a Fred en la cara con un poderoso puñetazo que lo hizo retroceder.
Fred salió volando hacia atrás y se estrelló contra el pavimento mojado. Kiba miró en estado de shock como el que acababa de salvarlo aterrizó justo frente a él. «Mierda», maldijo Fred mientras se levantaba. «¿Qué demonios me ha golpeado?» «¿Qué más, Fred? ¿Hay alguien más por ahí con puños tan fuertes como los míos?» Ambos reconocieron esa voz. El que acababa de aparecer era Shirou Tsukiaru, luciendo su característica sonrisa burlona. «Shirou-kun», habló Kiba, sorprendido. «Esa voz. ¿Eres tú, Shirou-kun?», dijo Fred, tan loco como siempre. «Ahora esta es una reunión realmente extraña. ¿Tus poderes de dragón han aumentado? ¿Está bien que te mate ahora?» Fred, de todos los psicópatas, tenía que ser él. Shirou gimió por dentro. «Llegas justo a tiempo. Ahora puedo alimentar a mi Excalibur con 2 demonios despreciables. Y qué suerte, uno de ellos es el demonio que he querido matar durante años». Fred se rió entre dientes. «Así que esa es una Excalibur», dijo Shirou, estando más preocupado por la espada que por el portador. Con solo mirarla, Shirou sintió escalofríos en la espalda. Pensó que sería mejor para lidiar con ella después de volverse mucho más fuerte de lo que era durante el tiempo en que se enfrentó a los ángeles caídos y sus armas de luz, sin mencionar que él mismo tenía una ahora. Pero esto estaba en un nivel completamente diferente. Nunca le dieron la misma sensación siniestra que la espada que ahora sostenía en las sucias manos de Fred. Aunque él mismo no le tenía miedo, sentía como si su propia naturaleza como demonio se sintiera repelida por su presencia. «Así es. Oye, me recuerdas, ¿verdad? Estuve allí cuando mataste a esa puta ángel caído, Rainare. También intenté matarte, pero no moriste. Pero es bueno porque ahora puedo apuñalarte y apuñalarte hasta que sangres y mueras. ¿No es maravilloso?» Shirou encontró que Fred era tan repulsivo como la espada. «¿Estás bromeando? Ojalá pudiera olvidarte», le gritó Shirou. «¿Qué haces aquí todavía? Podría haber jurado que saliste corriendo hace meses». «Ah, pero verás, tengo un nuevo jefe», gritó Fred, agitando su espada. «Y es mucho más grande y más malo que esa vieja zorra. No tiene miedo de ensuciarse las manos y dejarme destrozarlos a ustedes, malditos sacerdotes y demonios. Incluso me dio esta genial espada mágica sagrada para hacerlo. Alguien se lo dio». «¿Quién?», pensó Shirou antes de decir en voz alta. «Bueno, quienes quiera que sean, deben estar locos por contratarte». «Ja ja ja ja. Por supuesto, después de todo, la locura es divertida». Kiba se puso de pie, todavía tembloroso, mientras se agarraba la herida. «Shirou-kun, viniste aquí como si supieras que había un enemigo aquí». «¿Cómo?». «Sentí un aura sagrada en algún lugar de la ciudad. Después de prepararme, me dirigí a buscar la fuente, y estaba seguro de que las posibilidades de que fuera un enemigo eran bastante altas», explicó Shirou antes de pensar. «Pero es extraño. Sentí un aura sagrada, pero sentí que venía de la antigua iglesia. Estaba a punto de dirigirme allí cuando sentí que apareció otra y que estaba más cerca. Entonces, si este es Fred, ¿a quién estaba sintiendo en la iglesia? ¿A su jefe o a alguien más?». Después de decidir que podría preocuparse por eso más tarde, Shirou centró su atención en Kiba. «Retírate, yo me encargaré de esto». «No te metas en esto. Esto no te involucra», gritó Kiba. «Tengo que ser yo quien destruya a Excalibur». Shirou simplemente lo miró entrecerrando los ojos y le dio un ligero empujón, que lo derribó. «¿Apenas puedes mantenerte en pie? ¿Qué puedes hacer además de meterte en mi camino?», preguntó Shirou con dureza. Kiba intentó levantarse nuevamente pero no pudo, por lo que apretó los dientes con frustración. «Siéntate y observa. Tengo una cuenta pendiente con este tipo», le dijo Shirou. «Además, ya entiendo la situación». Los ojos de Kiba se abrieron y miró a Shirou, sorprendido. «Rías me contó sobre tu pasado y tu rencor contra Excalibur», aclaró Shirou. Kiba entonces miró hacia abajo. «Ya veo, el jefe te lo dijo». Shirou asintió. «Entiendo que esto es algo que sientes que debes hacer, y la verdad es que no vine aquí para detenerte. Pero no puedes hacer nada si estás muerto. Ahora mismo, déjamelo a mí», le dijo en un tono serio. Kiba procesó sus palabras y cerró los ojos. Con eso, dejó de intentar levantarse y pareció más tranquilo. «Muy bien». Después de encargarse de eso, Shirou volvió su atención a Fred y caminó hacia él. «¿Finalmente terminaste?».
Estuve tentado de cortarte en pedazos mientras te tomabas tu tiempo, pero eso arruinaría la diversión. Fred agarró su espada. ¿Qué diversión? Preguntó Shirou algo confundido. Qué divertido es verte luchar por seguirme el ritmo y luego fracasar. Se jactó Fred. Y como no tienes tu ascenso como la última vez, yo tengo la ventaja, pero al menos seré justo y te daré tiempo para que te quites tu peso de encima. De esa manera, antes de que Fred pudiera terminar su oración, Shirou desapareció de su vista en un estallido de velocidad, y antes de que se diera cuenta, Shirou estaba justo detrás de él con la pierna estirada y a punto de patear. Te lo pregunto de nuevo, ¿qué es divertido? Chocar. Ante esas palabras, Shirou le dio una patada a Fred en el costado de la cabeza, lo que lo hizo caer al suelo y volar hacia la derecha. Esto hizo que se estrellara contra una máquina expendedora cercana y la destruyera al impactar. Va rápido, pensó Kiba, impresionado. Y no ha ascendido ni usado su Boosted Gear. Ni siquiera se ha quitado las pesas. ¿Es posible que su velocidad haya aumentado tanto en tan poco tiempo? ¿Qué tipo de entrenamiento ha estado haciendo? Mientras Kiba pensaba, Fred se apartó de los escombros y se levantó. Guk. Veo que todavía eres bueno y me estás golpeando contra objetos sólidos, dijo Fred, claramente herido. Y veo que sigues siendo malo para reaccionar a tiempo, dijo Shirou, claramente decepcionado. En serio, pensé que habías mejorado, considerando que venciste a Kiba. Pero parece que eres tan débil como siempre. No. 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 Eso está mal. En realidad soy muy diferente. En particular, mi velocidad. Fred levantó su arma y ésta se iluminó con un aura sagrada. No olvides que tengo a Excalibur conmigo. Fred luego desapareció en un estallido de velocidad y siguió desapareciendo y reapareciendo. ¿Puedes seguirme el ritmo? Resonó la voz de Fred. Algunos han llamado a esta espada el destello celestial, Excalibur Rapidly. Pero yo no. Yo la llamo la espada super rápida. ¿Una espada que aumenta tu velocidad? ¿Y crees que puedes vencer solo con eso? Dijo Shirou, despreocupado mientras desenvainaba a Dirnui. Realmente no has cambiado. Choque. Una vez que Fred se acercó para atacar, Shirou tomó su propia espada y sus espadas se entrelazaron. Mientras esto sucedía, Shirou desató un aura sagrada de Dirnuin para contrarrestar el aura de la Excalibur de Fred, lo que hizo que el sacerdote extraviado se quedara boquiabierto. ¿Qué demonios? ¿Cómo en nombre de Dios estás usando una espada sagrada? Shirou sonrió. Ya ves. No es asunto tuyo. Con eso, Shirou puso más fuerza en su ataque y avanzó. Ahora, ambos espadachines comenzaron otro duelo a gran velocidad. En este momento, no parecía muy diferente del que había entre Fred y Kiba, solo que esta vez, sus papeles se habían invertido y Fred era el que perdía. Las chispas se estrellaban entre sí bajo la lluvia una vez más. Solo que esta vez no se movían tanto. Shirou siguió luchando contra Fred sin moverse demasiado, prefiriendo permanecer cerca. Fred parecía mucho menos capaz en comparación con cuando luchaba contra Kiba. Ahora, era como si sus movimientos fueran más torpes. También comenzó a enojarse. Shirou agarró su espada y desató un fuerte golpe, lo que hizo que sus espadas chocaran nuevamente. Choque. La fuerza detrás del golpe de Shirou terminó su lucha y lanzó a Fred lejos, haciéndolo caer al suelo mojado. Además, esa espada podría aumentar tu velocidad, pero mira dónde estamos, señaló Shirou. En esta calle, que es un largo camino tanto hacia adelante como hacia atrás, pero estrecho en ambos lados, la única dirección en la que puedes ir es hacia adelante. Si solo puedes moverte en línea recta, cualquiera puede verte sin importar qué tan rápido te muevas. Incluso los niños lo saben. Fred se levantó y gruñó. Bueno, escucha lo inteligente que eres. Luego sonrió. Pero, ¿qué pasa con esto? Destello. En ese momento, Fred aceleró nuevamente y, esta vez siguió desapareciendo y reapareciendo, pero siguió alternando la distancia entre él y Shirou. Si no te ataco directamente, entonces no puedes contraatacar. Fred se jactó mientras su voz resonaba nuevamente. Y además, Fred blandió su espada hacia Shirou desde la distancia mientras la cubría con aura sagrada, y así disparó un corte de espada volador hecho de elemento sagrado hacia Shirou. Shirou simplemente levantó su espada y bloqueó sin mucho esfuerzo. Puedo quedarme a una distancia segura y matarte con mis cortes sagrados. Buena suerte tratando de alcanzarme.
Fred continuó cortando y envió una descarga de cortes sagrados a Shirou, que Shirou bloqueó continuamente con su Dirnui. ¿Sabes? Eso es bastante inteligente, pensó Shirou mientras bloqueaba y desviaba los ataques voladores. Pero, Shirou reunió poder demoníaco en su mano derecha, que no sostenía su espada, y conjuró un círculo mágico en el suelo debajo de él. Cuidado por donde pisas, murmuró Shirou. En ese momento, el hechizo que había creado se activó. Era un hechizo de tierra que rompió el suelo frente a él. El pavimento plano y uniforme ahora estaba agrietado, roto, completamente irregular y desordenado. El suelo no era más que rocas irregulares y escombros como si los hubiera destrozado un martillo neumático. Naturalmente, no era un terreno estable para correr a gran velocidad. Fred se dio cuenta de eso justo después de que se activara el hechizo. Se dio cuenta de que algo andaba mal cuando de repente perdió el equilibrio y pronto tropezó, a punto de caerse, pero se detuvo por completo. Shirou vio esto como una oportunidad y la aprovechó. Como una bala veloz, se lanzó hacia Fred y levantó el puño, reunió su aura y poder en su puño y se preparó para golpear justo cuando alcanzaba a Fred. Fuerza del dragón delantera. Antes de que Fred tocara el suelo, sintió que una fuerza fuerte y contundente golpeaba su cuerpo, como si alguien le hubiera clavado un martillo de hierro en el bazo. El nuevo ataque característico de Shirou se clavó en el centro del cuerpo de Fred, y casi podía oír el daño que le estaba haciendo en el interior. A continuación, Fred salió volando hacia atrás y se encaminó hacia una pared que estaba al final de la calle. Se estrelló contra ella con tanta fuerza que el concierto que se estaba celebrando detrás de él empezó a resquebrajarse. Las cosas no terminaron allí. Shirou se lanzó hacia adelante, planeando terminar la pelea, y por su voluntad, los poderes de Dirnuin se activaron y la espada se encendió en fuertes llamas. Con eso listo, Shirou empujó su espada hacia adelante y apuñaló a Fred en su costado. Esto hizo que el Stray Exorcist tosiera sangre. Sintió tanto dolor por la puñalada que gritó de dolor. Irónicamente, debido a que la espada estaba en llamas, aunque aumentó el dolor y el daño que recibió, también quemó su herida sangrante y detuvo el sangrado. Aunque Fred no estaba precisamente agradecido. Bastardo, Fred maldijo de dolor. Música apagada, hay una forma de vencer a alguien cuyo único punto fuerte es la velocidad. Quitarle el equilibrio, señaló Shirou con una sonrisa burlona. Sacó a Dirnin del cuerpo de Fred. Además, podrías pensar que Excalibur es todopoderosa, pero todo lo que veo es una espada vieja heredada que se hizo reciclando una rota. No es nada especial. Fred aprieta los dientes por la ira y la frustración. Kiba se quedó mirando asombrado. Derrotó a una Excalibur y a su portador, y lo hizo sin esfuerzo. Shirou-kun ni siquiera necesitó usar su Sacred Gear, e incluso llevaba pesas, así que esto no estuvo ni cerca de su mejor momento. ¿Cuánto más fuerte se ha vuelto? Gea, Fred comenzó a reírse entre dientes, lo que confundió a Shirou. Bien, lo diré. Me has pillado. Pero es gracioso porque no importa lo fuerte que creas que eres, no puedes compararte con mi jefe. Y una cosa más. Rápidamente saca algo redondo de su bolsillo y lo estrella contra el suelo. No parpadees. Maricón. Se desata un destello de luz casi cegador, junto con una cortina de humo de lo que sea que Fred haya usado. Cuando pasó y Shirou abrió los ojos, el ex sacerdote no estaba a la vista. Parpadeando para curar sus ojos, Shirou miró a su alrededor para encontrarlo, pero Fred había desaparecido por completo de la escena. Escapó. Se escapó de nuevo, maldijo Shirou. Bueno, supongo que es el más rápido cuando se trata de escapar. Con la pelea terminada, Shirou regresó a donde estaba Kiba, y Kiba ahora estaba de pie. Kiba se quedó mirándolo estoico y sin emociones. Shirou-kun, ¿por qué viniste aquí? ¿Qué? ¿No me dices gracias? ¿No me dices estás bien? Pensé que estarías más agradecido, considerando que acabo de salvarte, señaló Shirou. Te lo agradezco, pero necesito saber cómo supiste que había una Excalibur aquí y por qué viniste, aclaró Kiba. Bueno, verás, después de que obtuve a Dirnoin, pude tener una mejor idea del aura sagrada, y después de que Rias me dijera que los fragmentos de Excalibur estaban más o menos al mismo nivel que Dirnoin, pensé que era una apuesta bastante segura que uno estaba aquí, explicó Shirou. En cuanto a por qué vine, estaba comprobando si era un enemigo. El hecho de que fuera Fred me dio mi respuesta. Entonces, ¿por qué no intentaste ir tras él? No tendría sentido. Una vez que el destello se disipó, ya no pude sentirlo.
La única opción era hacer que él hiciera otro movimiento. Ya veo, Kiba miró hacia abajo, sintiéndose molesto. ¿Qué ocurre? Nada, es solo que... Kiba lo miró con una sonrisa triste. Estaba asombrado. Derrotaste a un portador de Excalibur como si nada. Ah, ¿eso? Shirou se encogió de hombros. En realidad no fue tan impresionante. Dejando a un lado la velocidad y el poder, mi habilidad con la espada aún necesita algo de trabajo. La única razón por la que funcionó tan bien fue que Fred era incluso peor. Aprendí esto la última vez que luché contra él. No importa qué espada use, no tiene verdadera habilidad con ellas. Simplemente las balancea salvajemente con la gracia de un matamoscas, e incluso con la mejor espada del mundo, cualquiera podría detenerte si te agitas de esa manera. Kiba lo pensó y se dio cuenta de que tenía razón. Como espadachín y tipo técnico, sabe mejor que nadie la importancia de la habilidad, especialmente cuando se usa una espada tan poderosa como Excalibur. La fuerza bruta no es verdadera esgrima. Aunque no pude evitar notar que estabas haciendo prácticamente lo mismo, señaló Shirou. Kiba apretó los puños y desvió la mirada. Sintió un poco de vergüenza por cómo luchó después de perderse en la ira. Fue un completo fracaso de su estilo. Pero no pudo evitarlo. Aunque, dadas las circunstancias, puedo entender por qué. Shirou hizo una pausa por un momento antes de continuar. Puedo simpatizar con tu deseo de venganza. Kiba entonces miró hacia arriba con curiosidad. ¿Puedes? ¿Qué quieres decir? Reproducir Host, tristeza y dolor, versión completa, Naruto. Shirou suspiró. Bueno, supongo que, como conozco el tuyo, también podrías escuchar el mío. Verás, Kiba. Al igual que tú, yo también tengo algo o más bien a alguien a quien quiero destruir. Kiba parecía sorprendido. ¿Qué? Creo que debería empezar por el principio. Shirou miró hacia el cielo nocturno. Todo empezó hace 7 años. Yo era de una familia de 4. Mika, mis padres y, por supuesto, yo. La vida era dulce. Casi deseaba que los días nunca terminaran. Pero un día, las cosas empeoraron. Hizo una mueca, recordando la siguiente serie de acontecimientos. No sé exactamente qué pasó ni recuerdo mucho, excepto que mis padres me gritaban que corriera. Simplemente seguían diciéndome que corriera, y lo siguiente que supe fue que todo se volvió oscuro. ¿Caíste inconsciente? Preguntó Kiba. Shirou negó con la cabeza. No, alguien me dejó inconsciente, explicó. De hecho, me enteré de esto hace un tiempo. Cuando bajas la guardia y recibes un golpe muy fuerte en la cabeza, puedes desmayarte por completo en un instante. Todo es normal, y de repente, ¡bang! Todo está oscuro. Cuando te despiertas, te das cuenta de que debiste haber sido noqueado. ¿Y qué pasó cuando te despertaste? Shirou apretó los dientes y se llevó la mano al pecho. Fue entonces cuando todo empeoró. Cuando me desperté, lo primero que noté fue que no podía moverme. Mis extremidades estaban atadas con cadenas y estaba colgado en medio de una habitación oscura. Y entonces fue cuando comenzó la tortura. Los ojos de Kiba se abrieron de par en par. Ahora parecía completamente sorprendido por lo que acababa de oír. ¿Tortura? Sí, Shirou parecía como si solo hablar de ello fuera doloroso. Es algo que nunca podré olvidar. Creo que incluso recuerdo cada detalle. Empezó con cosas pequeñas como un simple látigo o un puñetazo. Luego, pasaron a las cosas con bordes afilados como cuchillas o púas. El tipo siempre golpeaba con suficiente fuerza para dejar una cicatriz y apuntaba a un lugar diferente cada vez, como si quisiera ansiosamente cada parte de mi cuerpo. Empezó a temblar. Aunque se aseguró de contenerse lo suficiente para que sobreviviera, creo que la muerte hubiera sido mejor ya que le encantaba tomarse su tiempo. Kiba se horrorizó por lo que estaba escuchando y se dio cuenta de que ya había visto la evidencia no hace mucho tiempo. Tus cicatrices. Shirou asintió. Sí, tuve suerte de que nadie lo mencionara en ese momento, así que no tuve que hablar de ello. Luego aflojó su agarre. También comencé a usar vendajes para cubrirlos, solo para no tener que mirarlos. Escena retrospectiva en una pelea, soy muchas cosas. Soy violento, despiadado, brutal, despiadado, cruel, implacable, de corazón frío y especialmente destructivo, en un héroe Shirou. Soy todas esas cosas, pero lo que nunca haría es torturar a alguien, especialmente salirme de mi camino para atacar a alguien que ya ni siquiera podría defenderse. Shirou miró hacia otro lado y apretó el puño.
Eso es algo que siempre me revuelve el estómago. Todos se quedaron sorprendidos. Ninguno de ellos esperaba que algo así le afectara tanto. Entonces Kiba preguntó qué sospechaban todos. Shirou, ¿alguna vez te torturaron? Shirou ni siquiera los miró. Simplemente mantuvo la cabeza agacha. No preguntes, fue todo lo que dijo. Fin del flashback, así que por eso. Pensó Kiba, comprendiendo la reacción de Shirou en ese momento. Pero entonces, ¿cómo hiciste? Kiba comenzó a decir. ¿Cómo me escapé? Terminó Shirou su frase. En realidad, lo creas o no, ahí es donde mis recuerdos comienzan a volverse confusos. Shirou respiró profundamente. Después de que finalmente terminó de torturarme, me quedé allí colgando, completamente agotado, lleno de cicatrices y goteando mi propia sangre. Ni siquiera tenía energía para gritar más, pero lo que me despertó fue cuando me dijo que planeaba torturar a mi hermana a continuación. ¿Qué? Mika también estaba allí. Lo estaba. Saber eso fue lo más aterrador para mí porque me hizo preguntarme si ella estaba pasando por algo similar. Cuando esos pensamientos entraron en mi mente, todo lo que vi fue rojo. Shirou se puso una mano sobre la cabeza. No tengo exactamente todos los detalles, pero lo siguiente que supe fue que alguien más entró en la habitación y me desenganchó. ¿Alguien te rescató? ¿Quién? Kiba sintió curiosidad. Eso es lo que quería saber, respondió Shirou. No tenía idea de quién era y, sinceramente, ni siquiera recuerdo su rostro. Pero no me importaba en ese momento. Todo en lo que podía pensar era en encontrar a Mika y escapar. La buena noticia fue que la encontré bastante rápido. La mala noticia fue que fue solo porque pude escuchar sus gritos de dolor. Cuando la encontré, estaba en una habitación como la mía, excepto que no estaba tan herida. Pero, aunque lo que le pasó a ella fue leve en comparación conmigo, fue grave para una niña de su edad. La agarré y corrí. Todavía estaba herido, pero mi adrenalina me mantuvo en marcha. Solo que, cuando pensé que había llegado a la salida, sucedió la peor parte. La peor parte, pensó Kiba, un poco asustado. Después de todo eso, ¿cuál podría ser la peor parte? Los vi, a mis padres, tirados en el suelo en un charco de su propia sangre, dijo Shirou con tristeza. Y de pie junto a ellos estaba el mismo hombre que me torturó. No quería creerlo, pero no podía apartar la mirada. Me quedé allí paralizado. Hasta un niño como yo podía darse cuenta de que estaban muertos. Y que él los había matado. ¿Pero por qué? Preguntó Kiba con incredulidad. Nada de esto tiene sentido. ¿Por qué mató a tus padres y por qué los secuestró y los torturó a ustedes dos? ¿Qué podría haber querido? ¿Crees que no he estado haciendo esa misma pregunta durante años? Cuestionó Shirou, lo que hizo callar a Kiba. No lo sé. Tal vez era su enemigo o algo así. Esa no parece una gran razón. Dices eso, pero ¿no hay también gente que secuestraría a un grupo de huérfanos y experimentaría con ellos, solo para matarlos después solo con la premisa de que podrían ser capaces de manejar una espada? Señaló Shirou. Kiba se dio cuenta de que Shirou había tenido razón. Además, nunca supe nada sobre mis padres. ¿De dónde eran? ¿Cómo se conocieron? Si tenía otra familia además de ellos, no sabía nada, admitió Shirou. Pero era solo un niño en ese momento y nunca pensé que esas cosas fueran importantes o, supongo, simplemente asumí que habría habido un momento en que fuera mayor. Nunca pensé que algo así sucedería, dijo con pesar. Así que si hubiera una razón, obviamente no lo sabría. Eso tiene sentido. Es normal no preocuparse por la mayoría de las cosas cuando eres un niño. Kiba parecía arrepentido. Al menos, en la mayoría de los casos. Cualquiera que sea la razón, la historia no terminó allí, continuó Shirou. Después de ver eso, sentí toda la fuerza que tenía para abandonar mi cuerpo como si todo lo que me mantenía en pie hubiera desaparecido, y simplemente caí. Lo siguiente que supe fue que me desperté en una cama de hospital y alguien estaba sentado a mi lado. Estaba bastante seguro de que era la misma persona que me salvó antes. Se levantó, dijo las palabras, está bien, ahora estás a salvo, y se fue, para no ser visto nunca más. Entonces, ¿nunca descubriste quién era? Preguntó Kiba. Me temo que no. Pero es una pena. Quería recordar, pero... Shirou volvió a poner una mano sobre su cabeza. Cada vez que intento recordar, hay tantos espacios en blanco. Simplemente no lo veo. Probablemente sea un trauma psicológico, adivinó Kiba. Pensé lo mismo, pero, honestamente, no me importó tanto.
¿Por qué? Shirou entrecerró los ojos. De todas las cosas que recuerdo, hay una que nunca olvidé. Incluso ahora, está grabada permanentemente en mi memoria. ¿Y qué fue eso? El rostro del hombre que estaba detrás de todo esto, respondió Shirou con fuego en los ojos. Aún puedo verlo, incluso ahora, el rostro de quien arruinó mi vida, quien devastó mi cuerpo, quien me quitó todo. Recuerdo cada detalle de él, especialmente su expresión. Era fría e insensible, como si no viera nada malo en lo que estaba haciendo o ni siquiera le importara. Y cada vez que me miraba, era como si pensara que era mucho mejor que todos, como si el mundo no fuera lo suficientemente bueno para él. Shirou colocó un brazo sobre su torso. Cada vez que recuerdo su rostro grabado en mi mente, las cicatrices desaparecen y no puedo evitar romper algo. Kiba no dijo nada. No sabía qué decir. El fuego que Shirou tenía en sus ojos, el odio puro que emanaba, la rabia que dirigía hacia aquel a quien odiaba, y cómo se manifestaba con solo pensarlo. No era muy diferente de la suya, y eso fue lo que lo sorprendió. Nunca creyó que el increíblemente fuerte y aparentemente intocable Shirou pudiera ser reducido a tal estado. Música apagada, por eso, más que nada en este mundo, lo que más deseo es encontrarlo y devolverle el favor, proclamó Shirou. Quiero matarlo. ¿Estás diciendo que deseas venganza? Preguntó Kiba. Reproducir Host, cuanto más preciosa es la carga, más pesada y difícil es soportarla. Gintama, no es un deseo. Es mi sueño, corrigió Shirou. Más bien, es el sueño que compartimos Mika y yo. Nuestro objetivo final. El final de nuestro viaje. Y por eso juré. Juré que viviría. No importa que, viviría y nunca sería derrotado hasta que ese sueño se hiciera realidad. E incluso si no sé quién era ese tipo o incluso dónde podría estar, sé que sigue ahí fuera, así que incluso si estoy básicamente persiguiendo a un fantasma, lo encontraré y acabaré con él. Kiba escuchó sus palabras y apretó el puño. Igual que yo, susurró. Está bastante claro que ninguno de los dos tuvo un buen comienzo en la vida, observó Shirou. Pero al menos sé de dónde vienes, tal vez no exactamente, pero bastante cerca. Solo una pregunta, ¿alguien más sabe sobre esto? Nadie. Mika y yo somos las únicas personas en el mundo. Ni siquiera Asia lo sabe. Entonces, ¿por qué me lo cuentas? Cuestionó Kiba. Porque, cuando te miro, creo que veo cómo podría haber resultado, respondió Shirou. Después de pasar por todo eso, decidí algo. No dejaría que mi sueño cambiara quién era yo. Solo pude seguir adelante con eso porque Mika estaba conmigo. Si no, podría haber resultado mucho peor, como tú ahora, pero todo el tiempo. Pude cambiar gracias a la jefa, argumentó Kiba. Después de que ella me encontró y me rescató, me convertí en un caballero de Rias Gremory. ¿Todavía? Entonces déjame preguntarte, interrumpió Shirou. Si tuvieras que elegir, ¿qué es más importante para ti, servir a Rias o destruir a Excalibur? Kiba se detuvo inmediatamente y simplemente miró en conflicto. Esa es la diferencia entre nosotros dos. Puede que Rias te haya salvado y te haya dado una nueva vida, pero no es como si estuviera directamente involucrada o tuviera algún entendimiento de lo que pasaste, señaló Shirou. Dime, ¿cómo crees que hubieras resultado si alguien más del proyecto hubiera sobrevivido y escapado contigo? Los ojos de Kiba se abrieron de par en par y tenía una expresión ilegible. Shirou se encogió de hombros. Bueno, puede que eso sea ir demasiado lejos, pero entiendes lo que digo. Alguien que te ayudó y alguien que sufrió contigo son dos cosas completamente diferentes. Shirou-kun, si dijera que planeo intentar destruir Excalibur, incluso si eso dejara al jefe, ¿qué dirías? Yo diría que sigas adelante, respondió Shirou sin siquiera pensarlo. Al final, lo que decidas hacer es tu elección. No es como si yo fuera a detenerte, y considerando la posición de Rias, probablemente sería mejor así. Ya veo, ¿y si? Kiba hizo una pausa. ¿Y si te pido ayuda? Shirou arqueó una ceja. ¿Qué quieres decir? Shirou-kun, ahora mismo lo que más deseo es vengarme y destruir tanto a Excalibur como a quienes la empuñan. Pero a pesar de eso, no estoy del todo seguro de tener la fuerza para hacerlo, dijo Kiba con pesar. Y aunque este no es tu problema, eres la única persona que conozco que tiene el poder para lograrlo. ¿Me ayudarías, por favor? Suplicó. Shirou simplemente lo miró antes de decidir. Está bien. Kiba jadeó. ¿Lo harás? Es obvio que soy el único demonio en la ciudad que puede enfrentarse a Excalibur, así que planeé luchar de todos modos, admitió Shirou.
Si quieres romper las espadas después, entonces sigue adelante. Además, te dije que no te detendría, pero no dije que te dejaría hacer esto sola. Así que te diré lo que le dije harías antes. Esta vez, te ayudaré. Kiba parecía angustiado e inclinó la cabeza. Estoy agradecido. De todos modos, probablemente deberíamos volver a casa, sugirió Shirou. Hemos estado bajo la lluvia demasiado tiempo, así que si descubrimos algo sobre Free, volvamos a encontrarnos. Kiba asintió, estando de acuerdo con eso, y los dos se separaron para pasar la noche. Así se formó una nueva alianza. Música apagada. Después de caminar de regreso a su residencia, Shirou abrió la puerta principal y entró a su casa. No se molestó en anunciar su regreso, ya que sintió que era obvio que todos estaban dormidos a esta altura. Lo primero que hizo fue usar parte de su poder mágico para calentar todo su cuerpo con una forma menor de magia de fuego. Después de secarse de la lluvia, se detuvo. Magia, es demasiado conveniente para no usarla. Una vez hecho esto, decidió dirigirse a su habitación. En el camino, pasó por la sala de estar. El peón de cabello plateado planeaba seguir caminando hasta que notó algo. Se acercó para mirar más de cerca y vio algo en el sofá. Era el joven Sukiaru, Mika, quien parecía estar profundamente dormido. El rostro dormido de Mika estaba completamente en paz. ¿Me estaba esperando?, pensó Shirou al verla. Hermano mayor, murmuró Mika mientras dormía. Shirou suspiró y se acercó a ella. Levantó la figura que descansaba en su interior y comenzó a llevarla escaleras arriba. «¿Perdón por hacerte esperar?», pensó mientras la cargaba suavemente en sus brazos. Cuando llegó a la puerta de su dormitorio y entró en la habitación, que estaba hecha un completo desastre como siempre, pero decidió no dejar que eso lo molestara por esta noche. En cambio, se acercó silenciosamente a su cama y la colocó sobre ella con delicadeza. Shirou luego procedió a colocar una sábana sobre el cuerpo de Mika para mantenerla caliente. Cuando terminó, Shirou salió de la habitación en silencio y rápidamente y cerró la puerta con cuidado. Sin embargo, una vez que lo hizo, se quedó allí parado y quedó en la oscuridad con sus pensamientos. Nunca lo olvidaré, mientras viva, pensó Shirou con los ojos entrecerrados, recordando las palabras que le había dicho a Kiba. Pase lo que pase, cumpliré nuestro sueño. Apretó el puño y respiró profundamente hasta que pudo dejar de lado esos pensamientos y se dirigió a su propia habitación. Shirou entró en su habitación y, con paso solemne, caminó hasta su propia cama y se acostó. Durante un largo rato, no dijo nada. Simplemente apoyó la cabeza sobre la almohada y dejó que su mente se deslizara hacia el dulce abrazo del sueño con un solo pensamiento final. Esta va a ser una pelea muy dura. Y ese es el capítulo. Para empezar, como dije, quería que este capítulo fuera más largo, pero mientras lo escribía, sentí que este era un buen momento para terminarlo. Y ahora hemos escuchado la historia de fondo de Kiba de Rías, que es algo que cualquiera sabría si leyera la novela ligera o el manga o incluso hubiera visto el anime. Sin embargo, la gran revelación fue que obtuvimos una historia de fondo de Shirou. Siempre planeé la historia de fondo por un tiempo, incluyendo cómo Shirou y Mika quedaron tan marcados antes, mental y físicamente. Sin embargo, la razón por la que hay un espacio en blanco en su memoria es porque hay más en la historia de lo que Shirou es consciente, como la persona que lo salvó y el hombre que mató a sus padres. Ambos aparecerán en algún momento de la historia. Pronto sabrás quiénes son. Ahora, la pelea con Fred. Hice que la pelea fuera pan comido para Shirou por razones obvias. Por un lado, supera a Fred en todas las categorías, sin mencionar que Fred es un maníaco que vive de la sed de sangre mientras que Shirou es un genio de la lucha. Además, Shirou ha peleado con Fred muchas veces, lo suficiente para saber cómo pelea Fred. Por todas esas razones, Fred nunca tuvo una oportunidad. De todos modos, gracias por leer. Espero que lo hayas disfrutado. Si quieres más, asegúrate de dejar una reseña. Si te gusta la historia, haz clic en el botón seguir/agregar a favoritos. Si quieres un lanzamiento anticipado, no dudes en convertirte en mecenas y, como siempre, que tengas un día increíble. Fin del capítulo 19.